3 días ocurre algo llamado división mitótica. A la 9ª semana se deja de llamar embrión y comienza a llamarse feto. Los teraptógenos son aquellos que provocan malfunciones en el embrión. La implantación ocurre de los 7 a los 12 días. Las células externas de la granulosa segregan una hormona con siglas HCG, que significa gonadotropina codiótica humana. La gastrulación, posteriormente sigue la gastrulación, que es a partir de los 13 días. Esta origina una segregación celular en 2 tipos, uno de los cuales, el ectodermo, cubrirá al otro, que es el endodermo, y una capa media o mesodermo queda intercalada entre ambas. El embrioblasto se divide en ectodermo, mesodermo y endodermo. A los 16 días el ectodermo genera el sistema nervioso, la piel y el cabello, el mesodermo, músculos, huesos y los aparatos reproductores, y el endodermo, aparato digestivo, uretra y lengua. Durante el día 18, la hoja, placa o lámina se empieza a alargar, igual crece algo llamado la línea primitiva. Desde los días 17 al 21, el ectodermo comienza a desplazarse a los extremos de este disco. Crecen y forman una región cóncava de nónida surconeural. Posteriormente aparece algo llamado tubo neural durante los días 22 y 23. También surgen condensaciones del mesodermo, llamadas somitas. Las somitas son las encargadas de cerrar el tubo neural y sirven para crear órganos. Las somitas crecen en ambos lados del tubo neural. La notocorda induce las primeras células del sistema nervioso para que sepan hacia dónde dirigirse. La cresta superior genera el cerebro y el cráneo. La cresta inferior, las piernas y los brazos. De los días 21 al 23 se forman grupos neurales, como ya lo había dicho. Del día 27 al 29 el cerebro se puede distinguir ya en 3 partes: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El telencéfalo genera los hemisferios, el diencéfalo, el hipotálamo, el mesencéfalo continúa siendo mesencéfalo, y el romboencéfalo se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo genera el puente de Barovio, y el mielencéfalo el bulbo raquídeo o médula oblonga. De los días 47 al 48, el cerebro presenta sus primeras ondas eléctricas detectables. La cabeza está más erecta, comienzan a formarse los canales del sistema vestibular. Durante el día 50, el cerebro está conectado a pequeños músculos y nervios y permite al embrión tener movimientos espontáneos. Durante los días 56 y 57, todas las estructuras internas y externas se encuentran presentes. La cabeza está erecta y rodeada. El oído externo está completamente desarrollado. En la semana 26, el patrón de actividad eléctrica es prácticamente el de un bebé recién nacido. Los lóbulos cerebrales se alargan para cubrir otras estructuras subcorticales. Los ojos están parcialmente abiertos y ya tienen pestañas. En la semana 40 ya es un bebé. Algunos huesos no han sellado por completo, por lo cual tiene 300, que se convertirán en 206. Puede presentar más de 70 conductas reflejas automáticas necesarias para sobrevivir, y el córtex continuará desarrollándose. O sea, eso es todo. Continuamos con el siguiente tema. De acuerdo, vamos con el siguiente tema. Gracias, compañero. El siguiente tema son las neuronas. Y bueno, adelante con el siguiente tema. Bueno, yo les voy a presentar lo que es una neurona. Vamos a definir primero lo que es la neurona, que es aquella unidad mínima funcional del sistema nervioso que tiene como función transmitir, procesar, almacenar y recuperar
prolongación y se encuentra solo en los invertebrados. La segunda son los bipolares, que tienen dos prolongaciones y muchas son sensoriales, como las células bipolares de la retina. La tercera son las multipolares. Estas generalmente son las neuronas motoras. La siguiente clasificación son de acuerdo a su función. La primera son las sensoriales, que son las que envían la información desde los tejidos a los órganos sensoriales. La segunda son las motoras, quienes transmiten información para podernos mover. La tercera son las interneuronas, que son las que recogen los impulsos neuronales sensitivos y los transmiten a las neuronas motoras. A la unión y comunicación entre dos neuronas la conocemos como la sinapsis. Y es todo. Continuamos con otro tema. De acuerdo, muchas gracias, compañera. Continuamos con el siguiente tema, que es sistema nervioso autónomo. Adelante, compañera. Gracias. Bueno, yo les presento qué funciones tiene el sistema nervioso autónomo. Bueno, el sistema nervioso autónomo, sus funciones son exclusivamente motoras. Todos sus axones son fibras diferentes, es decir, transmiten impulsos del sistema nervioso central a efectos viscerales. Un ejemplo de esto podría ser cuando alguien se lastima o cuando alguien se quema. ¿Cómo se divide el sistema nervioso autónomo? Consiste en dos divisiones principales, los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Bueno, ¿a qué se refiere con el reflejo autónomo visceral? Es el que se ajusta a la actividad de los efectores viscerales, es decir, origina la contracción de los músculos liso o cardíaco o las secuencias glandulares. Estos reflejos tienen importancia en la regulación de diversas funciones, entre ellos la actividad cardíaca, digestiva, sanguínea, defecación y visión. ¿Qué incluye el acto del reflejo autónomo visceral? Incluye el receptor, extremo distal de una neurona diferente en un extroreceptor o interoceptor. La neurona diferente, sea somático o visceral, transmite el impulso sensorial al encéfalo o médula espinal. Y neuronas de asociación, que se localizan en el sistema nervioso central. Y eso sería todo. Gracias, compañera. Bueno, yo les voy a presentar el tema de neurotransmisores y hay algunas preguntas que formulé de acuerdo a lo que a la gente le interesaría saber sobre esto. De acuerdo, la primera pregunta es: ¿qué son los neurotransmisores? Bueno, los neurotransmisores son mensajeros químicos que utilizan las células del sistema nervioso para comunicarse entre sí, y a esto se le llama sinapsis. La segunda pregunta es: ¿puede haber un desequilibrio de estos? Por supuesto que sí, puede existir y puede ser provocado por estrés, por el estilo de vida que llevan las personas, por herencia genética o por alguna dieta alimenticia. De acuerdo, voy a explicar ahora cada uno de los neurotransmisores que existen y bueno, comenzaré con la noradrenalina. Este neurotransmisor es del grupo de las catecolaminas, de las vías simpáticas del sistema nervioso autónomo. Es una hormona también adrenérgica que actúa aumentando la presión arterial por vasoconstricción, pero no afecta al ritmo cardíaco. Los receptores para estas son los de tipo alfa y beta. Las funciones de esta: es un neurotransmisor excitatorio, aumenta el nivel de respuesta físico-mental, eleva el estado de ánimo, activa el sistema de recompensa, evoca recuerdos agradables y dolorosos, y su producción está en el locus coeruleus, asociado como centro del placer. De acuerdo a su tipo, el alfa actúa como relajación intestinal, la vasoconstricción, la dilatación de las pupilas y ya. La beta aumenta de la frecuencia de contractilidad cardíaca, la vasodilatación y la recondilatación. La eliminación de este en el cerebro produce una disminución del impulso y la motivación, y podría ser relacionado con la depresión, y también tiene que ver con los impulsos de ira y el placer sexual. La serotonina, sus funciones: regula el apetito mediante la saciedad, equilibra el deseo sexual, controla la temperatura corporal, controla la actividad motora y funciones receptivas y cognitivas, entre otras. Las alteraciones de esta podrían
De acuerdo